Si la pregunta fuese ¿hay una relación posible entre la música y la astronomía? La respuesta sería sí. El músico, compositor, productor y creador de un podcast llamado El Musicópata, Rafael Varela, que está aquí con nosotros, está presentando Big Bang. Una obra que completa una trilogía, es decir, 3 discos, que parte de la base de combinar las palabras, las melodías, las armonías con el pensamiento científico. ¿Puede ser la astronomía una inspiración artística? En el disco hay un montón de gente interesante que se prende a la propuesta. Su mamá, Adriana Varela, Julián Cartum, Delfina Campos, el Chino Laborde, entre muchos otros. Rock, folk, blues, tango, canción de autor, todos esos elementos combinados. Cada canción como fragmento posible de un universo. Rafael Varela, gracias por venir a la radio esta tarde. Por favor, Carlos, un encantado y gracias por la invitación. Qué bueno que hayas podido terminar, ¿no? Son 3 discos en 6 años. Menos te diría, porque 5, porque fue el primero fue en 2020 y el último, que es Big Bang, es 2025. Horizontes de Sucesos 2020, La Singularidad y Big Bang. Exactamente, sí. Mucho laburo en el medio. Muchísimo laburo, la verdad que sí, pero nada, es también, es como una trilogía de hijos más, ¿viste? Poder plantear una idea tan que se tiene que extender tanto en el tiempo y que eventualmente pueden pasar cosas que la puedan parar, ¿no? Porque un disco es una cosa, pero 3 discos que tengan una unidad de alguna manera es bastante, pero haberlo hecho y haberlo terminado, yo me siento, por un lado, recontra feliz porque no es poco para la carrera de alguien, y más siendo música independiente, poder tener semejante propuesta personal para uno mismo, ¿no? Y poder terminarla. Y al mismo tiempo me deja un vacío, porque bueno, hubo 5 años que yo ya sabía que lo que quería hacer, por más de que las canciones iban surgiendo, estaban dentro de este concepto de la trilogía, pero ahora estoy, por ahora lo estoy presentando, pero después veremos a dónde voy a ir. Estamos compartiendo en el streaming la portada de Big Bang. Para quien no supiera y supiera solamente de la idea, una gran explosión, un gran bang, un gran ruido. Es una teoría el Big Bang. Es una teoría porque como inicio del planeta Tierra, ¿no? Correcto. Como inicio del universo. El Big Bang lo que plantea es la teoría hasta ahora más aceptada científicamente hablando de cómo nació el universo. No es algo comprobado. Porque eventualmente se piensa que antes debería haber algo, y ahí entramos en una cuestión que en realidad es la que a mí me interesa de alguna manera de la astronomía, porque la astronomía tiene toda la parte científica, ¿no? Que es muy matemática, es medir las distancias, eventualmente la astrobiología, cuestiones más concretas del cosmos, pero siempre hay una lectura filosófica, por ejemplo, el tiempo, ¿no? O sea, antes del universo, ¿qué había? En ese sentido entramos ya tenemos que dejar la física y empezar a pensar en filósofos, porque antes del tiempo había tiempo, el tiempo es algo que empieza y termina, el tiempo es algo eterno. Hay preguntas ahí que surgen cuando en realidad llegamos a reflexiones científicas, y tenemos que sí o sí entrar en cuestiones filosóficas, y eso es algo que es donde ahí trato de entrar yo, o en el arte, porque hay preguntas que la ciencia no puede responder, pero hay veces que entendemos el mundo más cuando escuchamos una canción que cuando nos dicen, parece que empezó hace 14.000 millones de años, que es lo que se dice. No es un número que diga al azar, sino que ese es el número que se da en la ciencia. Que el Big Bang ocurrió hace 14.000 millones de años. 13.800 millones de años, en teoría todo, ¿no? Y además se sabe que el universo se está expandiendo, entonces se entiende que entonces en un momento estaba todo unido en un solo punto. Se tiene una foto, hay una foto de que es un fondo de microondas, es difícil de explicar, pero hay una foto que comprueba más o menos cómo era el universo 300.000 años después de su existencia. Y más allá de Stephen Hopkins o quien fuera,
es posible pensar que, lo mencionaste recién, de que hubo un tiempo antes de ese tiempo. Y mira, yo hablo así, pero en realidad soy músico, ¿no? Pero sí soy un aficionado, no es que tampoco soy alguien que haya estudiado y ni se haya recibido ni nada de eso, pero sí soy alguien que está atento y que escucha mucho y que lee y que todo eso. Me parece que la comunidad científica está, no te digo dividida, pero hay gente como que ni se pregunta eso porque se va de las capacidades de la ciencia, o sea, qué pasó antes del tiempo, y hay un sector no muy chico de la comunidad científica que está directamente entrando en otras disciplinas para poder tratar de responderse esas preguntas, ¿no? Porque muchos científicos en realidad entran a la ciencia para tratar de entender esto, y cuando terminan de estudiar dicen, todavía tengo un montón de preguntas que la ciencia no me responde. Vivimos en un tiempo en que los medios de comunicación y las redes sociales mezclan de una manera muy compleja lo que es científico, lo que es comprobable, lo que se puede demostrar, etcétera, etcétera, con lo que es puro exoterismo, de tal manera que se mezclan un poco la astrología y la astronomía. Sí. Y entonces hay gente que confía en el tarot más que en el pensamiento científico. A esa gente, ¿qué se le puede decir? Estamos en un mundo muy complejo en que muchas cosas invitan al descreimiento, a la decepción y a buscar en caminos alternativos las respuestas a asuntos muy concretos. Por ejemplo, incluso las enfermedades. Totalmente. Yo creo que, mira, es re interesante tu reflexión. Y yo tengo un pensamiento que es personal. Yo siempre fui, de alguna manera, cientificista, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera descreer de lo que no está comprobado, pero he cambiado. No he cambiado hacia el otro lado, sino hacia algo al menos un poquito más humilde, yo lo considero así, porque después de que uno más o menos se da cuenta de esto que hablaba recién, que es que la ciencia tiene un límite hoy por hoy, al menos, uno también se da cuenta que de repente, si nosotros nos ponemos en el lugar de de Da Vinci o de Rafael o de artistas científicos de hace 1500 años, 500 años, 1000 años, digamos, de la historia, estaba más mezclado todo, ¿viste? La ciencia y el arte y la astrología, la astronomía y la astrología de hecho eran lo mismo en un momento, después se empezaron a separar hace 200 años, antes eran lo mismo, Pitágoras, etcétera. Entonces, también uno se da cuenta que hay cosas que hace 500, 1000, 1500, y ni hablar para atrás, años, parecían magia, y seguramente uno hubiese sido tratado de loco o de demasiado esotérico o algo así por la parte cientificista, ¿no? Obviamente que también estaba la religión, que Dios era todo ya sabemos, y sin embargo hoy tienen una comprobación científica, entonces eventualmente puede pasar, para mí, o al menos, no sé si puede pasar, pero está bueno dejarlo abierto, para también tener la humildad de saber que uno no tiene todas las respuestas. Eso me parece que es un lugar inteligente en donde ubicarse. El hecho de que haya comprobación científica para cosas que hoy por hoy las percibimos, pero no necesariamente las podemos comprobar. Ni hablar si hubiésemos dicho hace 500 años que íbamos a poder hablar por un aparatito con alguien en el momento del otro lado del mundo, hubiésemos sido tratados de locos, o inclusive de, no sé, gente del diablo, o no sé, brujos o brujas. Y sin embargo hoy hay una comprobación científica, el aire no es vacío, se pueden transmitir cosas, etcétera. Entonces me da la sensación que está bueno tener a la ciencia para lo más importante, por ejemplo las enfermedades, por ejemplo el calentamiento global, cuestiones que tienen que ver con en donde la medicina, la química, la física realmente hacen diferencia en la calidad de vida, en el cuidado del planeta, en cuestiones muy trascendentales, pero que cuando elevamos un poquito la visión hacia cosas más intrínsecas, por ejemplo la creación del universo, la distancia, el tiempo, la vida en otros planetas, la muerte también. ¿Qué pasa? La materia teóricamente, según la ciencia, no deja de existir. ¿Por qué somos diferentes vos y yo y todos? O hermanos son diferentes, algo traen de antes, viene, bueno, nada, y decir, bueno, no sabemos en realidad. Entonces el no sabemos quiere decir eso, no sabemos, no quiere decir no, quiere decir no sabemos. No sé, es una cosa distinta a no. Claro. Para el que piense que estas son cuestiones triviales o elevadas o de discusión académica, etcétera, etcétera, yo creo que es posible que la era que hoy vivimos en Argentina y en parte del mundo
post-pandémica, digamos, haya iniciado su recorrido, su periplo hacia poderes muy evidentes, incluyendo la presidencia de la Argentina, con la postura de los antivacunas, que en medio de una epidemia, cuando todo el rigor de la ciencia indicaba que es bueno vacunarse para lograr lo que se llama la inmunidad del rebaño, empezaron a cuestionar esa lógica de distintas maneras. Son negocios, son laboratorios cuyo rendimiento no está comprobado, a mí me hacen mal las vacunas, etcétera, etcétera, y crearon una realidad paralela a lo que sería la realidad está ahí aceptada. Bueno, total. Mientras más personas estén vacunadas, más a salvo está el resto. Y hoy eso ha sobrevivido. Incluso yo creo que los medios de comunicación que mostraban como freaks a los antivacunas en su momento, los ha aceptado. Y a sus marchas, etcétera, etcétera, no hicieron otra cosa que una campaña gigantesca de propaganda que terminó avalando el pensamiento retorcido de mucha gente y generando un mundo muy disperso, muy diverso. Me preguntaba ayer, con un gobierno de estas características, ¿qué pasaría de haber una epidemia hoy? No me lo quiero ni imaginar, Carlos. Lo que podría pasar con un gobierno como este, en el cual la ciencia no le importa, la educación no le importa, el del trabajo social, digamos, de cuidar a la gente a la cual está gobernando no le importa, no está dentro de su agenda. Llega a haber una pandemia ahora y sería una catástrofe para este país, sin duda. Yo, de hecho, pienso que por más de que le puedo encontrar un montón de errores, sinceramente, lo que hizo el gobierno que estaba en ese momento estuvo muy bien con respecto a cómo manejó la situación, y le encuentro un montón de errores, sinceramente, también al gobierno de Alberto. No hay ninguna duda, pero no en el manejo de la pandemia, y no me quiero imaginar lo que sería, sobre todo por una cuestión también de la poca. Este gobierno lo que más es poco empático, no le importa a la gente, ¿no? Él tiene una agenda económica de vender el país. Bueno, no importa, entramos en una que podemos hablar también, pero estamos hablando de otro tema. Pero ni siquiera no es que tiene una forma diferente de pensar con respecto a la ciencia, la educación o la salud. Tiene una nula forma de pensar. Es un gobierno oscurantista en todos los términos. Prefiere la oscuridad a la luz del conocimiento. Claro, la ciencia no le importa. Nada, podemos llegar a decir un montón de reflexiones al respecto. Digo esto como ejemplo de que no son cosas alejadas de lo cotidiano, ¿no? Cuando una persona decide no vacunarse, por ejemplo, está atentando contra la inmunidad de su propio rebaño. Sí, y además también hay algo que es muy concreto. A ver, el ser humano hasta hace 70 años, o 80 años, o 100 si querés, vivía 20, 30 años menos. La expectativa de vida era muchísimo menor. Hoy por hoy, cualquier persona, no la gente de clase alta que tiene acceso, cualquiera no, obviamente la gente que está en el fondo de la pirámide le cuesta más por otras situaciones, pero digamos, si hablamos en el mundo de una persona de nivel medio, socioeconómicamente hablando, naturalmente decimos, bueno, podemos vivir hasta los 90 años. Eso, si no fuera por la ciencia, sería imposible. Estuve de vacaciones en Costa Rica el año pasado, en el mes de marzo, y estuve en una población que es una de esas poblaciones que se llaman los grupos azules, donde el promedio de edad supera los 100 años. Claro. Los 100 años en una población completa, ¿no? En una ciudad, en un estado. Y vos mirás a la gente y no hay ricos, ¿eh? Claro. Es la alimentación, la cercanía al mar, la falta de grandes problemas, la presencia fuerte del Estado en cuestiones de salud y de salario para jubilados. Es que viven en un mundo que está alejado de los conflictos y de la mala alimentación, que es otro elemento. Yo una vez le dije, perdón que te interrumpa, pero con respecto a la alimentación, el otro día le dije a mi hijo, justo me hiciste acordar, le digo, me pide, no me acuerdo si me dio panchos o hamburguesa, le digo, no, dale, ayer comiste pancho, hoy vamos a comer algo más sano. Es lo mismo, le digo, vos cuando tenías 3 años, ¿qué tamaño tenías? No sé, así, me hace un gestito, le digo, bueno, medías, no sé, 50 centímetros, perfecto. ¿Ahora cuánto medís? Y ahora tiene 13, mide 1,60, medí ya. Le digo, ¿vos pensás que toda esa materia que creció, que se inventó de la nada, salió sola? Me dice, no, ¿de dónde pensás que salió? No sé, de la comida que comiste. Vos sos literalmente, físicamente, la comida que comiste. Entonces vos querés estar construido de panchos berretas. Uy, tenés razón. Y viste como que le entró y nada, es eso que decís, ¿no? La comida. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos, literalmente. En gran parte, ¿no? Y ya ven que los imperios han distribuido la idea de que la comida basura y las bebidas
saturadas de grasas y azúcares son una respuesta al hambre, y no son una respuesta al hambre, y ellos, los dueños del imperio, no comen eso. No, si tuvieras que cantar ahora aquí solito con la guitarra algunas de las canciones de tu Big Bang, si me permitís cantaría otra. Yo soy de los que piensa que cuando saco un disco me gusta que la gente escuche, como escuchamos el tema que pusieron cuando me presentaste, y tenemos más de eso. Exacto, así que lo que voy a hacer es un tema de mi primer disco, si me permitís. Dale, con gusto. Esta es una trilogía dedicada a la ciencia. Exacto. Bueno, este es el primero, se llama Horizonte de Sucesos, que es mi primer disco, y este tema es el que le da nombre al disco. Que un poquito, explico la letra así, un poquito es mi idea de lo que haría yo si es que llega un Armagedón o el fin de los tiempos. Aunque nunca pare el viento, aunque se va por el mar, aunque no pueda cantar, aunque se alargue el invierno, aunque no me quede tiempo, ni dinero en el cajón, aunque no pueda sentir y no pueda interferir el horizonte de sucesos, voy a estar despierto cuando llegue la ocasión de caminar. Voy a estar atento ante cada vibración en el umbral, en el umbral, en el umbral. Cuando acabe el movimiento, cuando se apague la luz, cuando se invierta la cruz, brindaré a tu salud con una copa en el cuerpo. Voy a estar despierto cuando llegue la ocasión de caminar. Voy a estar atento ante cada vibración en el umbral, en el umbral, en el umbral. Igual, no me dejes solo, no me dejes solo. Igual, no me dejes solo, no me dejes solo en el umbral. En el umbral, en el umbral, en el umbral. Muchas gracias. Hace unos años, pero debe ser más o menos hace 11 años, un día me tocó compartir un viaje rumbo al conurbano con tu mamá. Ahí va. Con Adriana Varela. Éramos un montón arriba de un ómnibus. Te quiere mucho, siempre que le digo que vengo me dice mandar un abrazo y todo. Yo también la quiero mucho, Adriana, tu mamá. Y elegimos sentarnos juntos porque había otro montón de gente hermosa arriba del ómnibus, pero para charlar un poco, y estaba recopada con algunos temas de rock y con algunas historias de los temas de rock. Yo no sabía en ese momento que estaba grabando un disco con vos. Claro. Que fue el disco Avellaneda de 2017, ¿no? Correcto, sí, sí. Que le reveló, supongo, a muchos oyentes la cuna y el origen del modo de cantar de tu mamá. Sin dudas. Sí, ese fue para mí algo muy especial, porque yo le produjo, además de hacer mi música, un poco lo que estamos charlando y todo, también produzco mucho otros artistas, es una de mis actividades, y bueno, esa fue producirle un disco. Producirle quiere decir hacer los arreglos, elegir el repertorio,
disco, grabarlo, bueno, un montón de cosas, mucha implicancia musical. Guiarla y conducirla, absolutamente. ¿no? ¿Podemos buscar la versión de Avellaneda Blues de Adriana Varela, por ejemplo? A mi mamá, y además a un artista porque para mí es las dos cosas, ¿viste? Es mi vieja, por supuesto, y eso tiene un montón de peso emotivo, y además es una artista tremenda, o sea, producirle un disco de Adriana Varela, más allá de que sea mi mamá, también es un desafío musical, ¿no? Entonces, esa conjunción, y encima se sumó Fito Páez, Ricardo Mollo, Pedro Aznar, así que tuve que trabajar como con una especie de selección de los músicos más importantes de acá, y bueno, ¿qué te voy a decir? Para mí fue increíble. Y cuando escuchamos la autoridad con que canta blues, por ejemplo, tu mamá. Bueno, es que creo que este tema, Avellaneda Blues, fue el primero que dijimos que iba a ir, porque yo ya sabía que a ella le gustaba mucho Manal, porque aparte ella es de Avellaneda. Es una chica de Avellaneda. Sí, absolutamente, de Piñeiro, y cuando empezamos con la idea, que ella me propone, che, quiero hacer un disco de rock y lo produzcas vos, lo primero que dijimos, bueno, Avellaneda Blues, obviamente, así que sabíamos perfectamente, y sabés que después, cuando sale el disco, nos manda un mail, me lo manda a mí particularmente, porque ya estaba en mi contacto, no sé dónde, Claudio Gavis, diciendo que nos felicitaba por la versión, que le encantaba, qué sé yo, y cuando lo presentamos en el Teatro ND Ateneo, vino Javier Martínez, que en paz descanse, maestro, y nos vino a saludar, nos dijo, la verdad, increíble la versión, bueno. Así que son los dos autores del tema, ¿no? Exacto. Imagínate para mí lo que fue hacer ese tema con mi vieja, que vengan los autores, nos feliciten, ¿viste? Y encima con estos músicos, ¿no? Hernán Jacinto, Mariano Otero y Carto Brandán, que son tres de los mejores músicos de jazz que hay acá. Yo quería que la versión sea más jazzera, para no hacer algo parecido a lo que hizo Manal, porque si no sería como copiar un poco, y lo que queríamos era homenajear, pero darle algo personal. Entonces quería que sean músicos que entienden el rock, porque los tres músicos que tocaron acá, además de yo soy el guitarrista también de la canción, somos músicos que entendemos el rock, pero que tenemos lenguaje de jazz también si queremos. Nos quedamos escuchando un segundo. El agua va pudriendo un zapato olvidado. Interrumpe el triste descampado. ¿Es verdad que para vos Filosofía Barata y Zapatos de Goma, gran canción de Charly García, es una canción iluminadora? ¿De dónde viene esa idea? Porque un poquito creo que equilibra el pensamiento de los 70 con una especie de reflexión más posterior de la persona que los pensaba. Por eso, bueno, es un tema de Charly hecho en los 90, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que relativiza con cariño, con afecto para mí, no con una connotación negativa, cierto color de los 70, que era muy romántico todo. Y eso me parece que lo pone en un lugar al pensamiento hippie, digamos, filosofía barata, zapatos de goma, en un lugar renovador para que no caduque. Es muy interesante, es una de las canciones que eligió Charly para cantar con Spinetta y Spinetta para cantar con Charly, ¿no? ¿Viste? De todo el repertorio, sí. no es menor ese dato. No, por supuesto. Bueno, las pocas veces, lamentablemente, ¿no? que han intervenido ellos dos, una es esa, que en el recital de las bandas eternas, bueno, hicieron Rezo por Vos también, Peluca Telefónica. Rezo con Vos tenía una explicación, es una canción de los dos. Exacto. Peluca Telefónica tenía una explicación, es una canción de los dos, pero Exacto. Filosofía Barata y Zapatos de Goma es una canción de Charly. Le gustaba mucho a Luis esa canción, según bueno, sabemos. Según sabemos por los datos empíricos. Para quien no conociera, ¿qué es tu proyecto El Musicópata? El Musicópata es un podcast, en principio, o sea, es como una especie de programa de radio, pero online. Eso sería la descripción de un podcast. Mira, cuando estaba dando clases, yo di clases también mucho, doy, y un alumno una vez entré como en una especie de reflexión musical medio filosófica en una clase, y mi alumno me dijo, che, eso no me lo dejes a mí solo, eso tenés que sacarlo a algún lado. Le digo, no sé, gracias, pero no sé qué hacer. Hace un podcast. ¿Qué es un podcast? No sabía, estamos hablando de 2018. Es como un programa, ¿no? Lo subís a Spotify, a las redes, no sé qué, bla, bla, y vos podés hablar. Ah, bueno.
Y digamos, yo, así como me gusta la astronomía, como charlamos al principio, me gusta un poquito pensar la música desde lugares que no se suele usar para pensar la música, pero que para mí son muy nutritivos, de la psicología, desde la filosofía, desde la física. Pensar, por ejemplo, a quién no sé, Bertolt Brecht una vez leí una frase que decía que él cada obra o cada pieza, cada cosa que escribía la hacía pensando que Karl Marx iba a verla. Y entonces a mí me disparó, claro, uno cuando hace una canción, en realidad está en algún lado mostrándosela a alguien, puede ser a un amigo que uno más admira, a un padre, a uno mismo con el super shock que uno tiene, a la exigencia personal. Nosotros hacemos programas de radio y yo siempre estoy pensando, tenemos que estar pensando que está escuchando Bebe Bonafini. Bueno, ahí está escuchando Tito Cosa. Claro, bueno, eso. Que son personas que están escuchando, que estuvieron escuchando, que estaban escuchando. Y que siguen escuchando. O en todo caso nos ayudan a pensar que podrían estar escuchando. Yo soy, bueno, ahí nos ponemos esotéricos y yo me pongo esotérico y yo creo absolutamente que lo están escuchando. Creo, y no lo digo por una cuestión afectiva, sino porque lo creo así. Bueno, eso. Entonces, de repente desarrollar sobre eso. Tengo un episodio que pienso eso, digo, viste, quizás vos estás componiendo y en realidad estás pensando en tu maestro de los 12 años, que te dijo una frase que te quedó y ahora cuando compones sin saberlo, en realidad, si lo estás componiendo a la mirada de ese maestro, o a la mirada de, no sé, de tu novia, de tu novio, de la persona, y empezar como a entrar en ese tipo de cosas. También, por ejemplo, pensar en la música desde el punto de vista de la física. Por ejemplo, la música es la única disciplina artística que depende del aire, como lo entendemos en la Tierra, porque fuera de la Tierra el aire, el oxígeno no existe. Con lo cual, y la música, el sonido, se transmite a través de las vibraciones en el aire. Con lo cual, fuera del planeta Tierra, la música, hasta donde sabemos, no existe. En cambio, cualquier otra disciplina artística, como las entendemos acá, dependen de la luz. Por ejemplo, la literatura, porque hay que leer o escribir. Bueno, también se puede escribir en braille, pero se entiende a qué me refiero. La fotografía ni hablar, el cine, la danza, uno tiene que verla. La pintura, claro. La pintura. Entonces, y la luz sí existe fuera del planeta Tierra. Entonces, la música, de alguna manera, es el arte más terrestre y también, por ende, más humano. Ahí hay una cosa física ahí que produce una vibración de energía. Exacto. Que conecta a las personas entre sí. Y eso exactamente, físico también, ¿viste? Como, bueno, la gente, los no oyentes pueden escuchar música a través del tacto. Entonces hay un montón de reflexiones filosóficas interesantes. Que es la música y el sonido al mismo tiempo, ¿no? Claro. Jorge Luis Borges, que era ciego, solía pedirle a María Kodama que lo llevara al cine. Mirá. Y no veía. No veía, claro. Ya no veía en el cine. Bueno, Beethoven componía música sordo ya. Claro. Incluso fue a ver The Wall y después pedía las canciones de The Wall en sus cumpleaños, Borges. Mirá. María Kodama le contaba un poquito de qué se trataba y él con el sonido, con la música, con los diálogos, percibía el resto. Mirá, no tenía ese dato. Mirá. Es muy interesante eso, que ve un ciego cuando va al cine. Pero los conciertos de música popular en general están llenos de personas no videntes también, que piden, que pueden y que perciben otras cosas que nosotros tal vez no. Exactamente, bueno, es que además el rango de frecuencias que nosotros tenemos como seres humanos aparte es uno, pero no es todo el rango que existe de frecuencias. Los animales, por ejemplo, escuchan otro rango, por eso, viste, en algún momento había como pititos para hacer sonar a los perros. Y ni te digo si tenés un vecino violinista y tenés un perro. No, claro. En tu casa o que toca la armónica. Se muere. Pues el perro percibe sonidos agudos que nosotros no percibimos. Exacto. Entonces, de repente, pensar en acceder de alguna manera a esos sonidos que no accedemos porque no estamos construidos biológicamente de esa manera. Bueno, no sé, a mí me surgen como reflexiones de ese tipo que me parecen interesantes y entonces desde ese lugar encaré el podcast que se llama El Musicópata, que después surgió un problema porque lo que hago es hablo de estas cosas y pongo música que no pongo música para que se escuche, no hay silencio, bueno, vamos a escuchar una canción, no, siempre estoy hablando arriba, la música está siempre de fondo, pero anduvo bien el podcast, entonces en un momento tenía ya 500.000, 600.000 escuchas, bueno, para lo que es un podcast independiente estaba bastante bien, y Spotify saltó y me empezó a cancelar los episodios porque uso música conocida, entonces lo dejé de hacer por eso y Spotify me bajó muchísimos episodios por esa razón, que siguen estando, igual si entran a mi Instagram, ya que me haces hablar del Musicópata, que es @RafVarela con 2 Fs, ahí hay un link en mis historias de esta casca que dice, acá los podés escuchar completos, pero no en Spotify. Igual ahora, justo que lo mencionás,
estuve hablando con mi terapeuta y me dijo, che, tenés que hacerlo de nuevo, porque era un espacio que a mí me brindaba mucha libertad y al mismo tiempo había mucha reciprocidad con la gente, mucha gente que... Tenés que encontrar la forma, claro. Claro, pero bueno, yo estaba medio embroncado porque no puedo usar más canciones, entonces bueno, tengo que ver cómo puedo llegar a hacer algo similar sin usar al menos música de otro, quizás usando solo música mía. Con una guitarra y puede ser. Y vos detrás, eso funcionaría. Te pedimos una más, Rafa Varela, gracias por haber venido a la radio. Gracias por la invitación. Voy a cantar un tema, tenía ganas de hacer un cover, porque me encanta Luis Alberto Spinetta, así que voy a hacer gusto. Quiero decirles que el viernes 18 de septiembre, en Nobleza Obliga Bar, que queda en Cuenca 2783, Rafa se va a presentar en vivo tocando los temas que quiera. Exactamente. Ella reía con su fina ropa blanca, despojándose al sol, como un fantasma que desollina todo mi cuerpo. Una piedra en el sol, todos los espejos de tu corazón se quebraron en mí. Todas las mañanas me parecen solo una. Todo el cielo se fue y en busca de qué. ¿Acaso las sombras huirán? Algo lumínico en su cierre que se abre, algo inerte y final, dejando huellas en las sombras y en las calles. Una niebla en el mar, bajo nubes, en procura de una brisa, solo nubes en procura de una brisa, llevándola, solo llevándola. ¿Acaso las sombras huyan? Todos los espejos de su corazón se quebraron en mí y todas las mañanas me parecen solo una. Todo el cielo se fue en busca de qué. ¿Acaso las sombras huyan? Ella reía con su fina ropa blanca, despojándose al sol, y yo hago un barco con el molde de su cuerpo. Quiero verlo en el sol, bajo nubes, en procura de una brisa, solo nubes en procura de una brisa, llevándola, solo llevándola. ¿Y acaso las sombras huyan? Rafael Varela pasó por nosotros, acaso para recordarnos también que ningún universo nace en silencio.